Y este ciclo tiene 7 pasos, que se los voy a enunciar rápidamente. El primero es, todos comienzan con una lucha por salir adelante. Por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica llegaron los pioneros, 1525 al estado de Virginia, y lucharon, etcétera, etcétera, por salir adelante. Los imperios conquistan y luchan por seguir adelante. México se encuentra ahorita en un papel donde queremos comenzar a seguir adelante. Después de que comenzamos a abrirnos paso en la vida o en tu negocio, viene el segundo paso, que es la prosperidad. Comienzas a hacer dinero, comienzas a tener ya propiedades, y pasamos al tercer paso, que es la abundancia, donde llegamos a acumular más de lo que deberíamos de guardar. Cuando comenzamos a guardar más de lo que nosotros debemos de guardar, pasamos al cuarto paso, que es la complacencia, donde ya no nos importa absolutamente nada más que nuestra propia comodidad. Roma, por ejemplo, fue destruida precisamente porque yo una complacencia tan grande, habían prosperado, tenían tanta abundancia que comenzaron a hacer orgías y comenzaron a complacerse y a decir, no me importa si tengo sexo hombre con hombre, mujer con mujer, no me importa nada. Ese cuarto nivel llega al quinto, que es la apatía. La apatía es cuando ya no te interesa absolutamente nada. Ni siquiera tu matrimonio, no te interesan tus hijos, no te interesa la iglesia, no te interesa nada ni nadie más que tu propia persona. Los gobernantes que llegan a este nivel, donde es un gobierno apático, es cuando ya no les interesa ejercer el gobierno, donde ya dejan que la anarquía comience a levantarse en la nación y comiencen las revoluciones y comiencen los problemas sin que el gobierno intervenga por su apatía política. De ahí pasamos al sexto nivel, que es la inmoralidad. Siempre la inmoralidad será el lugar anterior o el paso anterior a la precipitación, a la espiral de la autodestrucción humana. Cuando el ser humano llega a la inmoralidad, cuando un imperio llega a la inmoralidad, cuando en una familia comienzan a entrar esa familia videos pornográficos y te complaces ya en ver esa película de vez en cuando y ya tienes un estado de complacencia y de apatía donde ya nada te mueve porque para ti es igual ver pornografía o no ver pornografía, es cuando te encuentras en la víspera de tu propia autodestrucción, que es la inmoralidad. Y el séptimo paso es el derrumbamiento espiritual, la caída espiritual. En el libro de los Efesios capítulo 4, de una forma rápida vamos a ver de qué forma se enuncia esta espiral tan grave que ha sucedido, repito, en las naciones como en los individuos y en las mismas familias. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, y aquí comienza la espiral, después que perdieron toda sensibilidad, o sea, comenzamos a perder la sensibilidad, comenzamos a ser insensibles, se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esta espiral la repite otra vez Romanos capítulo 1, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, se entregaron en sus pasiones vergonzosas. Y esto es precisamente lo que en esta mañana vamos a estudiar de una forma un poco más detenida en Isaías capítulo 5, versículo 8 en adelante. En el versículo del 8 al 10 encontramos el primer paso de esta espiral, que podríamos decir como el materialismo, la ambición o la advertencia contra la codicia. Ay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitarán ustedes solos en medio de la tierra? Dice el Señor. Muchas personas
en los tiempos de Israel, comenzaron a amasar fortunas comprando propiedades rentables y tierras que pudieron ellos después vender. Y comenzaron a creer que mientras compraban un terreno, y ahora quiero otro terreno, y ahora quiero otra casa, cada casa que compraban les hacía experimentar un sentimiento falso de seguridad, que es lo que los bienes materiales y lo que el dinero le producen al ser humano. Recordemos aquí en este momento que no es pecado ser rico. No es pecado que seas dueño del castillo de Chapultepec. Lo que es pecado es que si tienes 10 propiedades, no le des por lo menos el 30 o el 40% de tus propiedades a la obra de Dios. Eso es lo que es pecado, que comiences a amontonar y a guardar más de lo que debes de guardar. Si ganas $1,000,000 al mes de salario, no es pecado, mientras le des $300,000 a la obra de Dios. Yo conozco grandes millonarios en Estados Unidos que dan $600,000, o sea, no dan el diezmo, dan el 60%. Y Dios les aumenta el próximo año a $2,000,000. ¿Por qué? Porque Dios está buscando esos canales de personas que cuando reciben no lo guardan, sino que son canales que Dios usa para poder bendecir y poder engrandecer su reino en este mundo. Entonces, este es un mensaje contra la codicia, contra guardar más cosas y amontonar más cosas, aun cuando estas personas en los tiempos de Isaías estaban amontonando y significaba echar muchas veces a familias pobres de sus casas. Buscaban controlar edificios enteros y terrenos para después rentarlos y venderlos más caros. No les importaba desvestir a los pobres para vestirse ellos con más lujos. Otros adquirían tierras para edificar ranchos, granjas que les produjeran más dinero. En Jeremías capítulo 6, versículo 13, el profeta les dijo, así dijo Jehová, porque desde el más chico hasta ellos el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y vemos que este fenómeno se ve también, no solamente en el mundo, en los imperios, sino también en las iglesias. Así es. Hay muchas personas, hay muchos misioneros, hay muchos predicadores, hay muchos pastores que están cayendo precisamente en este pecado. En el pecado, ¿verdad?, de estar pide y pide y pide y pide. Y no hay nada de malo con decir a la gente, es una bendición que tú le des al reino de Dios. Pero que no se convierta esto en un pan nuestro de cada día donde tiro por viaje, ¿verdad? Es pedir y pedir y pedir. O sea, llega un momento en el que ya es exagerado esto. Y si me mandas esto, te voy a dar a esto. Y si haces esto conmigo, te voy a dar estas cosas. Y comenzamos ya a vender las bendiciones. Que fue lo que hizo que Roma cayera y sucumbiera hace miles de años. Cuando Juan Tetzel comenzó en Alemania a pasar con una charola, traía un cofre de oro y venía en Alemania diciendo, el primer chelín que entre aquí al cofre, sus pecados serán perdonados por orden papal y del Vaticano. Y en ese momento un hombre monje llamado Martín Lutero escuchó que este hombre estaba vendiendo la salvación y los alemanes pues metían su dinero para que pudieran comprar su salvación. Fue lo que hizo que se enardeciera y por ello surgió lo que se conoce como la Reforma Protestante de 1525, que incendió Europa, ¿verdad? Y comenzó a levantarse la Biblia, como la Biblia es la palabra de Dios, la salvación no se vende, la salvación es gratis por la sangre de Jesucristo. Pero estamos nosotros también cayendo casi en el mismo pecado. Casi se está ya vendiendo la salvación. El otro día me llegaba un sobre que me decía, hermano Alducin, aquí le mandamos para que mande, y me decía 20, 40, 60, 80 o $100. Y le prometemos que si usted nos manda más de 40, estará usted en la lista de oración para librarlo de sus maldiciones. Bueno, ya se imaginarán la carta que les mandé, el correo que les mandé de respuesta. ¿Saben lo que les dije? Sin temor a engañar, les dije, como Sodoma han venido a hacer. Testifican hasta por la medio de las cartas sus pecados. Y les puse Jeremías 6:13, desde el más grande hasta el más chico, siguen la avaricia y la codicia. Pero desgraciadamente todos estos terratenientes y todas estas personas en tiempos de Isaías no acumulaban
las riquezas con el propósito de ayudar a los necesitados o para llevar la palabra de Dios al mundo. Amasaban fortunas por codicia, por avaricia, para glorificarse con sus bienes materiales. A menos que, de acuerdo a la Biblia, una persona use su dinero para la gloria de Dios y para llevar el evangelio, esa persona rica se va a echar a perder tarde o temprano. Va a comenzar a ensoberbecerse, a enorgullecerse, a sentirse autosuficiente, complaciente, y está garantizado que va a acabar en la inmoralidad. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, el Señor Jesucristo hizo una fuerte, muy fuerte advertencia contra este pecado del materialismo. Y dice Lucas, capítulo 12, versículo 15, guardaos, dijo Jesucristo, de toda avaricia. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tú no puedes construir tu vida alrededor de si tengo o no tengo, porque es muy inestable el dinero y los bienes materiales. Tú no puedes descansar y decir, alma mía, como a continuación les refiero una parábola de este hombre, muchos bienes tengo, ya tengo dinero en el banco, en petrobonos, en euros, ya tengo propiedades. Alma mía, descansa. Viene la apatía, la autocomplacencia, y no supo que esa noche, cuando él estaba diciéndose a sus adentros, descansa porque he descansado y tengo ya asegurado mi seguro social y mis 70 años de edad, esa noche iban a pedir su alma. Y cuando dice, vienen a pedir tu alma, no estaba hablando que iba a venir un ángel, sino que venía el diablo a decirle a Dios, porque cada vez que una persona se muere, dice la Biblia, el diablo y los demonios se presentan delante de Dios y le dicen, discúlpame, pero tenemos derecho legal sobre esa alma. Dios no puede agarrar un alma y arrebatársela al diablo, porque él trabaja en un reino de justicia y de juicio que es el cetro de su trono. Entonces, el diablo tiene derecho sobre tu alma cuando tu alma no es poseída por el Dios y poderoso y Jesucristo el Salvador. Entonces, a la hora de la muerte, vienen los demonios y saben que esa alma les pertenece a ellos. Y es lo que Jesucristo vino a decir, eres un necio, porque lo que has guardado, ¿para quién es? Así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. Vemos en 1 Timoteo capítulo 6 que el apóstol Pablo, para terminar con este primer paso de una espiral de decadencia, el materialismo, les da un consejo a los que son ricos. 1 Timoteo 6:17. 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que vendan todo. ¿Eso dice? Jamás dice eso. Manda que no sean altivos, porque desgraciadamente, vuelvo a repetir, la Biblia dice que las riquezas, el dinero, el poder hace a la gente prepotente, autoritaria, soberbia y arrogante para con los demás. Diles que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. En tercer lugar, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Dios no se enoja con que tengas mucho dinero y ganes mucho dinero, mientras tú seas una persona generosa, o sea, en la proporción en la que te entra, es en la proporción en la que das. Entonces, Dios no quiere que tú comiences a guardar porque te vas a hacer orgulloso. Vas a comenzar a decir, es que es mi esfuerzo, es mi trabajo, yo me lo merezco, y le metes debajo del colchón Simmons, ahí todos los dólares que tienes. Regresamos a Isaías y dice en el capítulo 5 de Isaías, versículos 9 y 10, 10 yugadas de viña producirán un bato y un homer de semilla producirá un efa. En otras palabras, Dios les hace una advertencia muy severa a estas personas codiciosas y avaras. Todo lo que ellos tengan serán asolados y quedarán algún día improductivos.
En la misma forma en la que una persona puede decir en este día, alma mía descansa porque tengo todo, en una hora, en un minuto, en un segundo, Dios te puede quitar todo lo que tienes. Te puede venir de repente una embolia cerebral que te queda como, te convierte en estado vegetal hasta el día de tu muerte. Puede venir una catástrofe, puede venir un cambio, puede venir miles de cosas. Porque Dios dice que Él deshace como polilla lo que el hombre aprecia más. Las riquezas son inciertas. La vida del hombre no consiste en los bienes que tú posees. Si tú posees bienes, dale gracias a Dios, pero úsalos para la gloria de Dios, para que tengas todavía más bienes. En segundo lugar, dice la Biblia, hay de los que se levantan de mañana, versículo 11, para seguir la embriaguez. Este es el segundo símbolo o síntoma de decadencia espiritual. Esto incluye a todos los que abusan de cualquier sustancia tóxica, llámese drogas, pastillas, tranquilizantes, comida, sexo, cualquier cosa, dice en Romanos 6:16, cualquiera que se deja dominar por algo, se hace esclavo de aquello por lo cual estás tú dominado. Entonces Dios no quiere que seamos esclavos de nada. La comida te puede llegar a convertirse en un Dios y puedes ser adicto a la comida, adicto al sexo, adicto al alcohol, adicto a las drogas, adicto a las pastillas tranquilizantes. Y Dios no quiere que tu vida gire alrededor de una esclavitud, porque siempre el que depende de algo es esclavo de aquel del cual tú dependes. Dios describe claramente que es importante que nosotros tengamos cuidado, porque actualmente es precisamente lo que todo mundo hace, y más en estas fiestas. Se ponen unas borracheras que se caen de la silla. Dice en el versículo 13, mi pueblo fue llevado porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Esto significa que después de que Jerusalén había comenzado a comportarse de una forma codiciosa y una forma materialista, comenzaron a un estado de complacencia, a alcoholizarse, a emborracharse, porque creían que eran dueños del mundo. Y la Biblia dice, ¿cuántas personas adictas acaban perdiendo su familia, su trabajo, sus amigos, hasta su propia dignidad? Acaban perdiéndolo todo. ¿Y todo por qué? Porque nunca se imaginaron a dónde podría llevarlos esta adicción. Actualmente está muy de moda que si una persona tiene problemas de neurastenia o tiene problemas de esquizofrenia, o caes en las manos de un psiquiatra o de un psicólogo, escúchame con mucho cuidado, que no sea cristiano, caes en manos de la drogadicción. Hermano, es que por prescripción médica me estoy tomando 2 miligramos de Valium diarios, pero está controlado por el médico. No es cierto, no es cierto, no es cierto. En un mes te lo va a subir a 5 miligramos. En 4 meses te lo va a subir a 8 miligramos, porque el cuerpo va a pedir más y más y más. Viene la adicción química, físico-química en el cuerpo, donde el organismo ya necesita esa droga para funcionar. Y si no tienes los tranquilizantes, ya no eres tú. Y sin que te des cuenta, eres una drogadicta. Eres un drogadicto. Entonces no acuses a tu hijo de marihuano o de cocainómano cuando tú eres drogadicto o drogadicta de pastillas tranquilizantes. Ahora está de moda el Prozac para la depresión, el Ecuanil y todas estas drogas. Es interesante que la palabra fármaco, que se traduce farmacia, en el griego signifique brujería, hechicería. De ahí se tradujo la palabra hechicería en el griego, de la palabra que se usa para droga, para farmacia. Entonces tenemos que tener cuidado con las drogas tranquilizantes, las drogas que quieren calmar la depresión de la persona, porque los psiquiatras y los psicólogos, desgraciadamente, no pueden manejar a un neurasténico, a un maniático depresivo, a un psicótico, más que con tranquilizantes. No hay ninguna otra terapia que te pueda manejar más que la sangre de Jesucristo. Pero hemos abandonado totalmente la promesa de Dios de que tú puedes encontrar la paz, y Dios nos manda, por nada estén afanados, tú puedes tener tranquilidad, y la razón de tu intranquilidad,
de tu neurosis no es más que espiritual, no es mental, no es psíquico tu problema. La raíz siempre es espiritual, porque el espíritu es la raíz de los tres componentes del ser humano. Somos un espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Entonces, si tú le metes al alma, a la mente, pastillas, y la mente comienza a acostumbrarse, el cuerpo lo va a pedir, y tu espíritu cada vez se va a marchitar más y más. Ay de los que hacen eso, dice el Señor, porque se van a secar, se van a marchitar, y jamás podrás llevar a cabo la obra de Dios en tu vida. Dice la Biblia en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas 21:34, Lucas 21:34, Jesucristo hace esta advertencia: miren también por ustedes mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En Romanos 13, versículo 13, el apóstol Pablo dice: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. En 1 Corintios 6, del 9 al 11, el apóstol Pablo dice: ¿qué no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no te equivoques, no te autoengañes, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y lo más precioso de esto es que el versículo que sigue dice: y esto éramos algunos. ¿No es verdad? ¿O siempre fuiste San Crisóstomo? Y esto éramos algunos, mas ya hemos sido lavados de todo ese cochinero, inmundicia que traíamos. Ya nos ha santificado el Señor y ya nos ha declarado justos en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo. En tercer lugar encontramos en Isaías 5 el tercer síntoma de decadencia nacional, familiar o individual. Y dice el versículo 18 y 19: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con yundas de carret, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. En tercer lugar encontramos el cinismo ante el pecado. El cinismo ante el pecado. Es una advertencia contra todos aquellos que se burlan de las cosas santas, que se burlan de la Biblia, que se burlan del pecado, que se burlan de la sociedad. La mayoría de la gente está sumida profundamente en el pecado y en la maldad en que viven engañados. Donde quiera que viajan, donde quiera que pasean, enseñan sus cuerpos, llevan sus pecados, contaminan a todos a su alrededor. Ustedes ven actualmente, estamos bombardeados como jamás en la historia a nuestra imaginación. Por eso les decimos a las mujeres: mujeres, ayúdenos a nosotros, a los hombres, a no pecar, vistiéndose con ropa decorosa, con ropa decente, con pudor y con modestia. Porque si andas ahí por toda la calle, mueve las pompas y con el ombligo de fuera, el escote hasta por acá, no te sorprenda que algún día te quieran violar y secuestrar. No te sorprenda que los muchachos, por los pantalones que traes, se acerquen, ¿verdad?, solamente para poder tocar tu cuerpo o querer adquirir tu cuerpo. Entonces las muchachas las mujeres tienen que entender que tienen que ayudar, ¿verdad?, también a los hombres a no pecar. Tú no puedes decir: bueno, qué hombres tan cochinotes, ¿verdad?, y tan raboverdes, yo no tengo la culpa. No, claro, pero entiende una cosa: a los hombres, si no lo saben las mujeres, las tentaciones nos entran por los ojos. A los hombres nos entran las tentaciones por los ojos.
Y por eso nosotros estamos tratando de levantar las normas de santidad. Inclusive a las muchachas que bailaban aquí, les hemos dicho ya, los pantalones que van a usar, los van a usar los más aguados que puedan o se van a poner falda ya. Porque no se puede tolerar eso en la iglesia. Sin que nos demos cuenta, nos comenzamos a sumergir en un mare magnum de inmoralidad. Y no queremos nosotros jamás caer en esto. Queremos mantener las normas altas, porque desgraciadamente yo veo una muchacha, ¿verdad? Desde aquí abajo, y está, y dale, ¿verdad? Oye, aunque sea San Crisóstomo y Santa Teresita de Jesús, las tentaciones entran por los ojos. Entonces, necesitamos elevar las normas de la moral y entender eso. No debemos de prestar o hacer cosas en las que nuestros hermanos se tropiecen, se ofendan o se debiliten por el amor y la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, es importante que no seamos descarados, que no llegues al momento de, como los desfiles homosexuales, ahí desfilan en carretas en Reforma, semiencuerados, vestidos de mujeres, arrastrando como con yundas de carreta su pecado, diciéndole al mundo, sí soy y me da mucho gusto, y los reto a todos, y besándose enfrente de todos. Eso no se vale en la sociedad que vivimos. No se vale que mis hijos chiquitos vean ese espectáculo. No se vale que aunque ellos hagan eso, ¿por qué tienen que ofender a los demás? ¿Por qué tienen que afectar los derechos de las terceras personas? Que lo hagan encerrados ahí en su baño o en su tina o en su cueva donde se quieran meter, pero que no lo hagan afuera, pero se está permitiendo que se haga afuera. Hay de esas personas que son cínicas ante el pecado, dice el Señor. Como resultado, se burlan de Dios, de sus leyes, de sus caminos, de sus juicios, y rehúsan creer y niegan que habrá un día un juicio. Y todas esas personas en las películas, en los videocentros, en tus amigos en la escuela, que se burlan y te atacan y te calumnian, recuerda las palabras de Jesús. Dichosos y felices sois cuando por mi causa te calumnien, te persigan, mientan contra ti por causa de que eres cristiano. Dichoso seas, no te desanimes, no te achicopales, no te amedrentes. En cuarto lugar, dice Isaías 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En cuarto lugar, vemos nosotros los valores relativistas. En otras palabras, advertencia contra aquellos que pervierten los valores de Dios. Nunca en la historia había existido tanta confusión como en el siglo que vivimos acerca de los valores de la moral. Es increíble en la televisión, los conductores de televisión, las conductoras de televisión presentan a personas totalmente degradadas, inmorales, pero como son artistas y como son famosos, les dan el derecho de opinar. A ver qué piensa Madonna de esto. ¿Y quién me va a venir a enseñar ella? ¿De qué cosa me va a enseñar ella? A ver, este cantante, pásele por acá. A ver, Michael Jackson, ¿qué opinas de la familia? Imagínense nada más. Esta confusión comenzó a reinar porque cuando una persona es codiciosa, cuando una persona se entrega a la adicción, cuando una persona comienza a burlarse y a entrar en la complacencia y entra en la apatía, comienza la confusión mental. Pierdes la brújula, pierdes la dirección del Espíritu Santo, y a lo bueno le llamas malo y a lo malo le llamas bueno. En sus mentes dicen, nadie tiene derecho a decirme qué es bueno o qué es malo. Yo tengo la capacidad de decidir si esto es bueno o no es malo. Si esta muchacha me conviene o no me conviene. Si este muchacho me conviene o no me conviene. Si yo soy así o tengo ese estilo de vida. Si tú tienes tu vida, métete con tu vida. Déjame vivir mi vida. Esta es lo que se llama la filosofía relativista. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. No hay verdades absolutas. Los nazis en la Segunda Guerra Mundial mataron a más de 6 millones de judíos, y cuando fueron presentados en el juicio de Nuremberg en 1947-48, ellos comenzaron a argumentar de que habían obedecido las órdenes del Führer. Uno de los abogados, uno de los fiscales encargados americanos del caso en el juicio de Nuremberg, le dijo a uno de los jefes nazis:
Bueno, pero cuando tú recibes una orden de la guerra de matar civiles y de masacrar al grado que ustedes hicieron, ¿qué acaso no tienes una conciencia o no tienes valores morales? Y este nazi le contesta y le dice, ¿qué cosa es el valor moral? ¿De qué me está usted hablando? Para ustedes los occidentales es pecado no hacer esto. Para nosotros los judíos eran ratones. Imagínense que el mundo llegue a este grado donde bueno, en México permiten la marihuana, en España permiten la marihuana, en México no. En Estados Unidos tienen estas leyes, en otro país no las tienen. Y cada nación, de acuerdo a su conceptualización y su perspectiva del gobierno y de la vida y de la moral y de la ética, comienza a establecer sus normas. Gracias a Dios que Dios es el legislador de la moral. Y si no tuviéramos una norma, un parámetro que es la Biblia, cada quien podría decir, papá, no te metas conmigo, déjame fumar marihuana, tú eres ateo, entonces ¿de qué me criticas de que yo sea drogadicto? ¿Qué es más pecado, ser ateo o ser marihuano? ¿Sobre qué plataforma vas a poder decirle a tu hijo, no hagas esto cuando tú eres peor que tu hijo? Papá, ¿por qué me criticas a su mamá como me platica si tú abandonaste a mi padre? Perdemos totalmente el piso. Dice en el Salmo 11, si los fundamentos fueran quitados, ¿qué haríamos los justos? ¿Sobre qué base podemos pararnos para decir esto tiene que ser así? Esto es lo que Dios nos dice. Nosotros no somos capaces de distinguir entre el bien y entre el mal. ¿Se acuerdan ustedes en el huerto del Edén? ¿Cuántos árboles había? Había 3. El árbol de la vida, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y los árboles frutales. Uno alimentaba el espíritu, el otro el alma y el otro el cuerpo. Pero les prohibió Dios acercarse al árbol del conocimiento, pero lo interesante es que no dice del mal, o sea, el árbol ponzoñoso. No, ese árbol tenía algo de bueno, del bien y del mal. ¿Por qué les prohibió Dios eso? Porque Dios no quería que el hombre, al comer de ese árbol, el hombre comenzara a decidir él qué es bueno o qué es malo. Eso es a lo que la humanidad fue arrastrada. Cuando pecamos, el hombre se separó espiritualmente de Dios y desde Adán hasta nuestros días, el hombre ha quedado a merced de un juicio equivocado, de una mente confusa, de pensamientos en tinieblas, donde a lo bueno le llamamos malo, a lo malo le llamamos bueno, donde no tenemos verdaderamente una claridad a menos de que tengamos la voz y la palabra de Dios en sus sagradas escrituras. Entonces Dios nos está diciendo en esta mañana que yo no tengo la capacidad de decir, es que para mí esto es bueno y esto es malo. ¿Quién soy yo para poder determinar qué es bueno, qué es malo? Es el Creador el que ha puesto el parámetro entre lo bueno y lo malo, las líneas divisoras, los márgenes, los estatutos para decirnos esto es lo que para mí es bueno y lo que para mí es malo. Y como nosotros no tenemos esta norma y no conocen la Biblia, entonces la gente llega a la Biblia y comienza a leer. Maten a todos los cananitas. ¡Qué Dios tan misericordioso! ¿Cómo puede mandar a los cananitas? Y no perdonen hombres ni mujeres, porque para nuestro concepto el matar es malo, pero Dios es el creador y como creador Él tiene la soberanía y el derecho y la prerrogativa de sus criaturas. Para nosotros no podemos matar y ejercer la justicia en nuestras manos porque no somos dioses. Yo no te creé. Si yo le quito la vida a un ser humano, le estoy robando la vida. Es un robo y es un asesinato. Robo porque le estoy robando la vida y asesinato porque lo estoy matando. Pero Dios tiene el derecho sobre su creación porque Él es el creador. Y se los puede llevar a través de un terremoto, a través de un tsunami, a través de una inundación, a través de una lluvia de meteoros. Dios puede llevarte al cielo a cualquiera de nosotros de la forma que a Él le dé la gana. Pero como para nosotros el morir es pecado y es falta de misericordia, acusamos a Dios de injusto porque no sabemos distinguir entre el bien y entre el mal. ¿Por qué si odias a mi hermanito de 8 años? Ay, si tú fueras justo, no hubieras hecho esto. Oye, ¿tú vas a decidir lo que es justo y lo que no es justo delante de Dios? Semejante renacuajo gusano de aguapuerca. Te vas a poner al tiro al creador de los cielos, al omnipotente y decirle, cuando muchas veces es mucho mejor cuando los niños se van antes de tiempo al cielo. No, pero yo quería que aquí se quedara a sufrir.
y que fuera a la secundaria y que lo reprobaran y que se convirtiera en drogadicto y quisiera esto y el otro. A lo mejor era todo eso lo que iba a hacer esa criatura de tu familia, y gracias a Dios que Él se lo llevó. En el tsunami, 70% de los niños en el tsunami de Sumatra, 70% de los muertos eran menores de 12 años. Y ante nosotros es una tragedia. Pero ¿cuántos de esos niños ya están en el cielo gracias al tsunami? Que si se hubieran quedado estarían en el infierno, pero hubiéramos estado más contentos nosotros que se quedaran. Hay de lo que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Esto es algo tremendo porque lo estamos viviendo en los valores relativistas. Salomón en Proverbios capítulo 17. Esto México lo está viviendo ahorita. Dice en Proverbios 17, versículo 15, el que justifica al impío y condena al justo, ambos son igualmente abominables a Jehová. Imagínate nada más, condenar o justificar al impío, Barrabás, tú debes de vivir. Matemos al justo y crucifiquémoslo. Cuando en una entidad como en México la gente se levanta en contra del gobierno para incendiar los carros de terceras personas, incendiar las oficinas gubernamentales, agredir a los ciudadanos, quemarle sus comercios y sus tiendas, y se captura a los líderes, y después hay alguien que los quiere sacar de la cárcel, es cuando hemos llegado a la insanidad mental. ¿Cómo es posible que a los ejecutores y a los iniciadores de los que quemaron mi gobierno, de los que quemaron mi casa, de los que quemaron mis propiedades, los quieran ahora sacar? Le damos tantas gracias a Dios que podamos levantar, y Dios pueda levantar un gobierno en México nuevo, que se castigue a los culpables, que pueda ejercer la justicia y el juicio. ¿Cómo podemos atrevernos a... Saquen ese secuestrador pobrecito de la cárcel, saquen ese incendiario pobrecito porque pertenece a mi partido? Imagínense nada más a dónde puede México llegar. Dice en Proverbios 24, versículo 24. Escuchen, políticos que nos escuchan. Proverbios 24, 24. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Le detestarán las naciones. Cuando comenzamos ya a decirles a los malos que son víctimas y que debemos abogar simplemente por políticamente deben de salir, es cuando dice la Biblia, las mismas naciones y el mismo pueblo te va a maldecir. Y nosotros somos una voz. Los cristianos somos una voz. Ahora que estaba yo hace poco en Cristo para las Naciones en Estados Unidos, estaba dando una conferencia y se acercaron varios estudiantes conmigo. Yo creo que voy a impartir una clase de teología a partir del año que entra en Cristo para las Naciones, 1 hora a la semana, algo así. Me están invitando a dar una clase. Y me estaban diciendo los estudiantes, ¿cómo es posible que en México pueda haber esta decadencia de la justicia y esta corrupción de la justicia, donde ya a los malos se lo está sacando de la cárcel y donde ya no saben quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Le dije, esto precisamente los llevé a Proverbios 24. Al malo le dicen justo, al justo le dicen malo. Los pueblos le maldecirán. Y debemos orar más que nunca, oremos. Yo le he dicho aquí a mi hermano Ismael que aquí los domingos, por favor, oremos por nuestro gobierno durante todo este tiempo. Oremos, mantengamos como iglesia levantémosle la mano a nuestro presidente. Yo no lo puse, tú no lo pusiste, lo puso Dios. Y dice en Romanos 13 que el que resiste a la autoridad acarrea condenación contra él mismo. La Biblia nos manda a someternos, no importa de qué partido hubiera sido, nos teníamos que someter al que Dios pusiera, pero si Dios puso ese, a ese nos sometemos, a ese defendemos, por él oramos y le levantamos las manos.
porque es nuestra obligación y nuestra responsabilidad moral como cristianos. En penúltimo lugar, dice en Isaías, versículo 21, capítulo 5, 21, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. En quinto lugar, viene la arrogancia del conocimiento. La arrogancia del conocimiento es una advertencia a los soberbios intelectuales. ¿Cuántas personas se creen en sus propios ojos sabios y con la suficiente capacidad de sentir que no necesitan a Dios ni pedirle consejo a Dios? En el Salmo capítulo 2 se describe claramente por David la situación a la que las naciones iban a llegar. Dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? O sea, ¿cuál es el resultado de los amotinamientos, de las revoluciones, de los golpes de Estado, etcétera, etcétera? El versículo 2 lo contesta. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En 1948, cuando se constituyó el Estado de Israel como Estado libre, soberano e independiente, existía un grupo de naciones que se llamaba la Liga de las Naciones. En el 48 ya se cambió la Liga de Naciones y se convirtió en la Organización de las Naciones Unidas. Y desde 1948 hasta el siglo XXI, esta organización internacional tiene como principal objetivo en sus estatutos preservar la paz, impedir las guerras y tratar de que pueda haber tolerancia entre una nación y otra nación. Bueno, desde que se constituyó las Naciones Unidas hasta ahorita ha habido más guerras que en los últimos 18 siglos. ¿Cuál es el resultado cuando el ser humano cree que vamos a juntarnos todos los presidentes porque el licenciado es economista, el otro es doctorado en ciencias políticas, la otra persona es abogado de no sé qué tantas cosas, de la familia Merecumbé, y el otro es de los Richelieu, etcétera, etcétera? Vamos aquí todos a juntarnos y vamos en nuestra sabiduría, de acuerdo a lo que estudié en Harvard y de lo que estudié en los institutos europeos, a determinar el problema económico, el problema de la pobreza y resolver los problemas del mundo. Hasta ahorita las Naciones Unidas se han visto impedidas para darle ninguna solución al problema humano. ¿Por qué? Porque dice aquí, todo lo hacen entre ellos, conjuntándose entre ellos sin consultar a Dios. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Se imaginan que en las Naciones Unidas se levantara un presidente y dijera, la Biblia dice esto, cállenlo, fuchi, lo linchan ahí mismo, religioso, pagano, no metas aquí la religión con la política, espérame tantito, esto no es religión, son bases morales para legislar una nación. Si le quieres llamar religioso a eso, llámale como quieras, pero son los estatutos divinos de Dios. No podemos divorciar a Dios de nuestra vida moral. Y aunque es necesaria la separación de iglesia y Estado, porque el Estado tiene que gobernar y promulgar leyes, la iglesia y la religión es la conciencia de las naciones, es la conciencia de la moral, y el Estado no se puede meter con la moral, la iglesia no se puede meter con la política. Son dos cosas diferentes, lo aceptamos, pero los dos se necesitan. Porque siempre seremos la conciencia. Estábamos platicando con un grupo de abogados hace como 4 días en Dallas y me decía uno de ellos que se tuvieron que ir de México, trabajar en una gran compañía aquí televisiva muy famosa, y me dice, hermano, me tuve que salir de esta compañía televisiva porque desde el director hasta abajo todos absolutamente eran adúlteros y fornicarios. No entraba ninguna muchacha aquí a esta compañía de televisión sin que los directores no la tomaran como su amante. Estaba yo tan asqueado, me dice este muchacho abogado de 33 años, que tuve que renunciar porque eran unas fiestas, eran unas orgías. Es increíble la depravación que existe por todos lados. Increíble lo que le están haciendo a las muchachas para obtener trabajo. Dame tu cuerpo y te hago mi secretaria. Y esto es lo que Dios va a juzgar muy pronto en el mundo, porque no lo va a seguir tolerando. Sodoma
no tenía Biblia. Y cuando Cristo apareció 3000 años después, le dijo a una ciudad, Corazín, si en Sodoma se hubieran hecho las cosas que yo hice con ustedes, quiero decirles algo, en el día del juicio voy a ser más tolerable con Sodoma que con ustedes. Escúchenme bien ustedes que están ahorita aquí sentados y los que nos ven por la televisión. De hace 2000 años a nuestros días, si Cristo le dijo eso hace 2000 años a esa generación, ¿qué nos dirá a nosotros que tenemos la Biblia, el Espíritu Santo y su muerte en la cruz? ¿Cómo nos va a juzgar Dios a nosotros? 1000 veces más que a los mismos sodomitas, que a las mismas ciudades que Cristo condenó, porque nosotros hemos recibido todo el consejo y toda la revelación y tenemos su palabra completa. Por eso dice la Biblia, por tu corazón endurecido amontonas ira para el día de la ira. Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de santificarnos. Es tiempo de estar examinando nuestros valores. Es tiempo de saber que el mundo se nos está pegando y se nos está pegando y es una línea tan frágil, tan delgada, que podemos comenzar a caer en la música del mundo, en los bailes del mundo, en las costumbres del mundo sin que nos demos cuenta. Y tenemos que estar así, yo les decía a mis pastores, pero con los ojos abiertos, velando como atalayas, porque los lobos están por todos lados se nos están metiendo. Y nosotros somos responsables de la preservación de las almas de ustedes. Hay de los que se ensoberbecen por el conocimiento. Hay de aquellos que creen que no necesitan la palabra de Dios para ser papás, para ser esposos, para ser hijo, para tener un noviazgo. Ay de ti si no tomas en cuenta en tu noviazgo a Dios. Ay de ti. Porque lo más seguro es que si te casas, te vas a casar por pasión o equivocadamente. Y escúchame, tu matrimonio va a ser un infierno. Y si te casaste, te amolaste. Y finalmente, dice el versículo 22 y 23 de Isaías, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Tenemos en último lugar la última manifestación de la decadencia de una nación y se llama la corrupción de la justicia. La corrupción de la justicia. Muchas personas, aquí se combinan dos cosas, el machismo con la corrupción. Muchas personas beben para envalentonarse, para sentirse machos, parranderos y jugadores. El alcohol les proporciona un valor que no tienen en sus 5 sentidos y un machismo que no tienen en sus 5 sentidos. Y ya alcoholizados son muy valientes para echar pleito, pero en bola. Son muy valientes para golpear a su esposa, para aprovecharse de los débiles, de los indefensos y golpear sin misericordia también a sus hijos. ¡Ay de ellos! Porque Dios los juzgará. Dios nos juzgará tarde o temprano. Y como hemos dicho, eso tiene que terminarse en la iglesia. Tú tienes que respetar a tu esposa. Tú tienes que considerar a tu esposa. Tú tienes que amar y honrar a tu esposa para que te vaya bien. Dios nos ve continuamente las 24 horas del día y tenemos que tener el temor de Dios en nuestro corazón, que Dios nos ve, sus párpados nos examinan. Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Un matrimonio equivocado, una relación equivocada en tu casa, le cierra los oídos a Dios para oír tus oraciones. Y otras personas ocupan puestos, jueces, legisladores, diputados, senadores, legisladores, para poder aprovecharse solamente de su posición para hacer dinero y condenar al justo y enviarlo a la cárcel, o cerrar los oídos a los ojos de la verdad y de la justicia por causa del soborno que les ofrecen o de la conveniencia de sus propios intereses. Vean ustedes en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, la voz de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 1, versículos 16 y 17. Entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oigan entre vuestros hermanos y juzguen justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero.
No hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tengan temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí y yo la oiré. Y esto también se lo digo a mis hermanos pastores en el mundo entero. Cuídate cuando por las ofrendas o los diezmos de una familia en tu iglesia prostituyas y vendas tu ministerio. Don Pancho fue encontrado en adulterio la semana pasada. Don Pancho Richelieu, pero él es el que nos dio el dinero para el techo y el que puso las paredes. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Fuera. Y su lana, fuera con todos sus diezmos. ¿Por qué? Porque estás permitiendo el derecho. Tú no dependes de Don Pancho, dependes de Dios. ¿Cómo es posible? Si allá afuera el mundo, los legisladores, los jueces, diputados se venden y se prostituyen, no puede existir eso en la iglesia. Pero está sucediendo desde el sacerdote hasta el profeta. Son avariciosos y codiciosos, dice el Señor. En eso está cayendo la iglesia en el siglo XXI. Por eso no me invitan tan seguido a predicar a muchos lados. Pero no podemos dejar de decir estas verdades. Nos han censurado por todas partes como ustedes no se imaginan. Pero tenemos que seguir blandiendo y levantando la bandera de la verdad. No podemos nosotros creer que al venderse por dinero podamos seguir en el ministerio. O por conveniencia. O porque es mi primo. O porque ni siquiera mi hermano o mi propio hijo. Los pastores aquí saben y son testigos que yo he tratado de ser imparcial totalmente, hasta con mi propia familia. No me importa que sean miembros de mi familia, mis propios hijos los he disciplinado, porque no quiero que me pase lo que le pasó a Elí, que por no estorbar a sus hijos, su casa fue declarada condenada y juzgada por Dios. Ya si tu hijo quiere agarrar carretera, que la agarre, pero tú estórbalo, todo lo que puedas. Si tu hijo se quiere casar por otra religión, que se case, pero tú no vas a su boda. Te digo y te amo, pero no puedo participar. Tanto mata el que mata la vaca como el que estira la pata, hijito. El día que quieras venir con un consejo, pero no quiero decirte que no estoy de acuerdo con tu matrimonio. Y si te quieres casar con un pagano, cásate, pero yo no cuentes conmigo. ¿Por qué? Porque estás violando a Dios. Estás en rebelión contra Dios. Yo no puedo apoyarte porque tengo que escoger entre tú y Dios. Y me amaréis a mí con todo el corazón y con todas vuestras fuerzas, dice el Señor. Y sobre todas las cosas. Y si amas más a tus hijos, a tu hermano, a tu esposa que a Dios, no eres digno de seguir a Jesús. Es un llamado que nos hace Dios a la santidad y a una entrega incondicional de nuestro corazón a su servicio.